Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Espero que se sientan como en casa y que disfruten muchísimo el vídeo que les tengo preparado hoy. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Realmente lo valoro un montón. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y que personalmente me parece fascinante. Vamos a adentrarnos en la historia de Kerem y Hande, una historia que ha cautivado a miles y que aparentemente dio un giro inesperado gracias a un consejo, sí, un simple consejo. Pero no cualquier consejo, un consejo que, según dicen, lo cambió todo. Prepárense porque les voy a contar todo lo que sé, voy a analizar la situación desde diferentes perspectivas y, por supuesto, voy a dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Créanme, tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta intrigante historia. Como les comentaba, el nombre de Kerem y Hande ha estado resonando por todas partes. Para los que no estén familiarizados, Kerem es un joven emprendedor con una visión increíble y Hande es una reconocida coach de vida con una reputación impecable. Sus caminos se cruzaron de una manera bastante peculiar, como esas cosas que parecen destinadas a suceder. Pero detrás de esa peculiaridad hay una historia de perseverancia, frustración y finalmente un despertar. No se trata solo de un encuentro fortuito. Es la culminación de una búsqueda y la respuesta a una necesidad. Kerem estaba luchando con un proyecto que le apasionaba muchísimo, pero que simplemente no lograba despegar. Tenía la idea, tenía el equipo, tenía la pasión, pero algo fallaba. Se sentía frustrado, estancado y sinceramente empezaba a perder la esperanza. Probó diferentes estrategias, invirtió tiempo y dinero, pero los resultados seguían siendo los mismos, nulos. Imaginen la sensación de tener una visión clara, un sueño latente, y ver cómo se desvanece lentamente entre las manos. Kerem no era un novato en el mundo empresarial. Había lanzado otros proyectos, algunos con éxito moderado, pero este era diferente. Era algo que nacía de lo más profundo de su ser, algo que sentía que tenía la capacidad de cambiar el mundo, o al menos de mejorarlo un poco. El proyecto de Kerem era una plataforma online para conectar a pequeños artesanos locales con compradores a nivel nacional e internacional. Él veía el potencial de ayudar a estas personas talentosas a expandir sus negocios y a preservar sus tradiciones. Era una idea noble con un propósito claro y un mercado potencial enorme. Pero a pesar de todo eso, las cosas no funcionaban. La plataforma no atraía suficientes usuarios, las ventas eran bajas y los costos operativos seguían aumentando. Kerem se sentía como si estuviera nadando contra la corriente, luchando con todas sus fuerzas para mantenerse a flote, pero cada vez más cerca de hundirse. Desesperado, decidió buscar ayuda profesional. Investigó a varios coaches de vida y finalmente se decidió por Hande. Había escuchado muy buenas referencias sobre ella y le atraía su enfoque holístico y su capacidad para conectar con las personas. Hande no era una coach cualquiera. Tenía un don especial para entender a las personas, para identificar sus fortalezas y debilidades, y para guiarlas hacia su máximo potencial. Su enfoque no se limitaba a dar consejos superficiales, ella buscaba llegar a la raíz de los problemas, a los patrones de pensamiento y comportamiento que impedían a las personas alcanzar sus objetivos. La primera sesión fue reveladora. Hande escuchó atentamente a Kerem, le hizo preguntas clave y lo ayudó a identificar los patrones de pensamiento y comportamiento que lo estaban saboteando. Kerem se dio cuenta de que estaba tan enfocado en los detalles técnicos de su proyecto que había perdido de vista el panorama general, el propósito real que lo impulsaba. Estaba tan preocupado por los números, las métricas y la competencia, que había olvidado por qué había empezado todo esto en primer lugar. Había perdido la conexión con su pasión, con su propósito, con su sueño. Hande le hizo ver que su obsesión por la perfección lo estaba paralizando. Tenía miedo de cometer errores, de fracasar, de no estar a la altura de las expectativas. Este miedo lo llevaba a procrastinar, a evitar tomar decisiones importantes y a dudar de sus propias capacidades. Kerem entendió que la perfección es un ideal inalcanzable, que la vida está llena de imperfecciones y que el fracaso es una oportunidad para aprender y crecer.
Pero el momento crucial, el punto de inflexión de toda esta historia, llegó durante la segunda sesión. Kerem le explicó a Ande que estaba considerando seriamente rendirse, que sentía que no valía la pena seguir luchando por algo que parecía imposible de alcanzar. Le contó sobre las noches sin dormir, la presión financiera, el estrés emocional y la sensación de estar defraudando a su equipo, a su familia y a sí mismo. Estaba al borde del colapso, a punto de tirar la toalla y renunciar a su sueño. Fue entonces cuando Ande le dio un consejo que, según Kerem, le cambió la vida para siempre. No fue un consejo técnico, ni una estrategia de marketing sofisticada. Fue algo mucho más simple, pero a la vez mucho más profundo. Ande no le ofreció una solución mágica, ni una fórmula secreta para el éxito. Le ofreció algo mucho más valioso, una nueva perspectiva. Ande le dijo: Kerem, deja de buscar la perfección y empieza a abrazar el proceso. Deja de enfocarte en el resultado final y empieza a disfrutar del camino. Permítete equivocarte, aprende de tus errores y sigue adelante con pasión y determinación. Puede sonar cliché, lo sé. Pero la forma en que Ande lo dijo, la conexión que estableció con Kerem, hizo que esas palabras resonaran profundamente en su interior. No era solo un consejo, era una invitación a cambiar su forma de pensar, de sentir y de actuar. Kerem entendió que la perfección es una ilusión, que el fracaso es parte del aprendizaje y que la clave del éxito reside en la perseverancia y la actitud positiva. Comprendió que el camino hacia el éxito no es una línea recta, sino una serie de curvas, altibajos y desafíos que debemos superar con valentía y optimismo. A partir de ese momento, Kerem adoptó una nueva mentalidad. Dejó de presionarse tanto, empezó a celebrar los pequeños logros y a aprender de cada error. Se rodeó de personas que lo apoyaban y lo inspiraban, y se alejó de aquellos que lo criticaban y lo desanimaban. Empezó a practicar la gratitud, a valorar las pequeñas cosas de la vida y a disfrutar del presente. Se dio cuenta de que el éxito no se mide solo en términos de dinero o reconocimiento, sino también en términos de felicidad, satisfacción y propósito. Y como por arte de magia, su proyecto empezó a florecer. Las ideas empezaron a fluir, las oportunidades empezaron a surgir y los resultados empezaron a llegar. La plataforma empezó a atraer a más usuarios, las ventas aumentaron y los costos operativos se estabilizaron. Kerem no solo logró sacar adelante su proyecto, sino que también descubrió una nueva versión de sí mismo, una versión más segura, más resiliente y más feliz. Aprendió a confiar en su intuición, a tomar riesgos calculados y a no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitaba. La historia de Kerem es un claro ejemplo de cómo un simple consejo, proveniente de la persona adecuada y en el momento preciso, puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas. Nos enseña la importancia de la mentalidad, la perseverancia y la búsqueda de ayuda cuando la necesitamos. Es una historia que nos recuerda que no estamos solos en nuestros desafíos y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Pero, ¿qué hace que el consejo de Ande sea tan especial? ¿Por qué tuvo un impacto tan profundo en Kerem? Creo que la clave reside en la combinación de varios factores. En primer lugar, Ande es una profesional con experiencia y una reputación sólida. Kerem confiaba en su criterio y valoraba su opinión. No era un consejo vacío, sino el resultado de años de experiencia y conocimiento. En segundo lugar, Ande supo conectar con Kerem a un nivel personal. Lo escuchó atentamente, lo comprendió y le ofreció un consejo que resonaba con sus necesidades y aspiraciones. No le dio una solución genérica, sino una respuesta personalizada a sus problemas específicos. Y en tercer lugar, el consejo de Ande era simple, pero poderoso. No se trataba de una fórmula mágica, ni de un atajo para el éxito. Se trataba de un cambio de mentalidad, de una nueva forma de ver las cosas. No le dijo qué hacer, sino cómo ser. La historia de Kerem también nos invita a reflexionar sobre la importancia de rodearnos de personas positivas y que nos apoyen. A veces necesitamos un empujón, una palabra de aliento o un consejo sabio para superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas. Necesitamos una red de apoyo que nos sostenga cuando nos sentimos débiles y que nos impulse a seguir adelante cuando queremos rendirnos. Pero no se trata solo de buscar ayuda externa. También es fundamental cultivar nuestra propia resiliencia, nuestra capacidad para levantarnos después de cada caída y seguir adelante con determinación. Debemos aprender a ser nuestros propios coaches, a creer en nosotros mismos y a no dejar que el miedo nos paralice.
La vida está llena de desafíos y obstáculos, pero también está llena de oportunidades y posibilidades. La clave está en nuestra actitud, en nuestra forma de enfrentar las dificultades y en nuestra capacidad para aprender de nuestros errores. No se trata de evitar los problemas, sino de aprender a manejarlos con gracia y sabiduría. Así que los invito a reflexionar sobre la historia de Kerem y Ande. ¿Qué les enseña? ¿Cómo pueden aplicar estas lecciones a sus propias vidas? ¿Qué consejo les ha cambiado la vida a ustedes? Quizás recuerden un momento crucial en sus vidas donde una sola frase, una sola palabra, cambió el rumbo de sus decisiones. Piensen en la persona que se las dijo y el contexto en el que ocurrió. La vida está llena de estos momentos, solo tenemos que estar abiertos a recibirlos. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. No duden en compartirlos conmigo en la sección de comentarios. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Vimos cómo Kerem, un joven emprendedor, estaba luchando con un proyecto que no lograba despegar. Vimos cómo buscó la ayuda de Ande, una coach de vida, y cómo un simple consejo de ella lo cambió todo. Analizamos la importancia de la mentalidad, la perseverancia y la búsqueda de ayuda cuando la necesitamos. Y reflexionamos sobre el poder de un consejo sabio y la importancia de rodearnos de personas positivas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado útil e inspirador. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo. Significa mucho para mí. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios y opiniones sobre la historia de Kerem y Ande. ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Me encantaría saber qué piensan. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, aprender y crecer juntos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me motiva a seguir investigando, creando y compartiendo historias que puedan inspirarlos y motivarlos. Recuerden que juntos podemos construir una comunidad increíble, llena de inspiración, motivación y aprendizaje. Una comunidad donde todos nos sintamos apoyados, valorados y capaces de alcanzar nuestros sueños. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.